La transformación de la variable independiente puede ser una combinación de escalamiento, inversión y desplazamiento, teniendo una expresión en el nuevo argumento de la función de este estilo. Bien, una manera alternativa a generar el resultado usando el procedimiento que ya hemos mencionado es hacerlo por partes. En este caso, primero tendríamos que adelantar o retrasar la función original f de n de acuerdo al valor de beta y después escalar y o invertir dependiendo del valor de alfa. ¿Por qué digo escalar o invertir? Bueno, aquí este alfa está ponderando a n, o sea, es un valor escalar de n. Pero si este alfa fuese negativo, estaríamos aplicando una inversión aparte de un escalamiento. Entonces, hacer estos dos pasos equivaldrá a hacer este procedimiento. Siempre que hagamos nosotros una manipulación de una función discreta y obtengamos su resultado, independientemente de si seguimos estos dos pasos en este orden o si seguimos el procedimiento del cual ya hemos hablado, es importante que nosotros antes de hacerlo tengamos la noción de qué cambio va a suceder en la señal y después de realizarlo corroboremos que ese cambio realmente tenga las características que hemos pensado. ¿Cuáles son los elementos que nos pueden dar idea de cómo va a quedar el cambio en la señal? Primero, recordemos que este alfa es un valor escalar que pondera a n y que si alfa es negativo, forzosamente la señal tendrá que invertirse. Además, si alfa en magnitud es menor que 1, la señal se tendrá que ensanchar. Si alfa en magnitud es mayor que 1, la señal se tendrá que contraer. Y beta nos refiere al desplazamiento. En este caso, como el signo de n puede también ser negativo, ya no podemos hablar nada más del signo de beta, como lo hacíamos, si lo recuerdan, cuando hablábamos de n0, ¿se acuerdan? Aquí decíamos que para esta expresión en donde n tiene un signo positivo, si n0 tiene un signo positivo, la señal se retrasa. Y si n0 tiene un signo negativo, la señal se adelanta. Pero otra manera de decir esto es, si n y n0 tienen signos contrarios, la señal se retrasa. Signos contrarios, ¿no? Es decir, si n que tiene signo positivo y n0 que es positivo tiene signo negativo, la señal se retrasa. Pero si n tiene signo positivo y n0 si es negativo, con este negativo también tiene signo positivo, la señal se adelanta. Eso nos lleva a esta generalización. Si los signos de n y del desplazamiento beta son iguales, la señal se adelanta. Si los signos de n y beta que nos refiere al desplazamiento son distintos, la señal se retrasa. Bien, estos son elementos que nosotros siempre tenemos que considerar cuando vayamos a hacer la manipulación de una señal discreta a través de la transformación de su variable independiente. Porque les repito, no importa si seguimos este procedimiento o seguimos este otro, nosotros tenemos que ser capaces de, antes de seguirlo, más o menos entender qué es lo que le va a pasar. Tengo que saber si mi señal se va a ensanchar, se va a contraer, se va a invertir o hacia dónde va a quedar desplazada, izquierda o derecha. No necesito saber exactamente cómo va a quedar, para eso usamos ya sea este procedimiento o este otro, pero sí necesito saber de antemano más o menos cómo va a quedar. ¿Por qué? Porque una vez que yo realice el procedimiento, puedo corroborar que yo haya hecho el procedimiento adecuadamente si
lo que yo había pensado que iba a suceder con la señal, al final sucedió. Veamos un ejemplo de una transformación de la variable independiente de una señal discreta que involucra una combinación de los distintos tipos de transformaciones. Es decir, una transformación de la variable independiente del tipo f de alfa n más beta. En este caso, alfa es 2 y beta es menos 3. Bien, les repito, para mí es sencillo seguir el procedimiento que ya les había explicado en los ejercicios anteriores. Primero entonces renombramos la variable original n' para evitar confusiones con la nueva variable. Después hacemos el cambio de variable, que aquí ya lo expresé en términos generales como n igual a n' menos beta entre alfa, y ahora hacemos con nuestros valores específicos n' igual a 2n menos 3. Después hacemos el despeje de n, que quedaría como n' más 3 entre 2. Continuamos con la tabulación. El valor de n' menos 3 con este cambio quedará en menos 3 más 3, 0 medios, ¿no? 0. El valor de menos 2 con este cambio quedará en menos 2 más 3, 1. Entre 2, 1 medio. Y así con todos los demás valores. Antes de graficar es importante examinar qué es lo que espero que pase con mi señal teniendo esta transformación de la variable independiente. Y para eso nos regresamos a lo que acabábamos de decir. Tengo que examinar cómo es el factor escalar que pondera n. Si es negativo, querrá decir que va a haber inversión. Si es menor que 1 en magnitud, querrá decir que la señal se ensancha. Si es mayor que 1 en magnitud, querrá decir que la señal se contrae. Y si los signos de n y de beta, así como está esta expresión, en donde está más y más, si los signos de n y de beta son iguales, la señal se adelantará, y si son distintos, la señal se retrasará. Entonces vamos a hacer ese análisis. Bien, nosotros tenemos como alfa un 2. Este 2 es positivo, por lo tanto no espero que haya una inversión. Por otro lado, este 2 tiene magnitud mayor que 1. Por lo tanto, espero que la señal se contraiga, es decir, que pierda muestras. Finalmente, el signo que tiene aquí la n, que es positivo, y el signo de esta beta, que es negativo, son distintos. Signos distintos querrá decir que la señal se retrasa, es decir, se recorre hacia la derecha. Vamos a hacer la gráfica y vamos a verificar que esto que acabamos de decir realmente se cumpla. Y es una manera de corroborar que mi resultado sea correcto, que no me haya yo equivocado. Vamos entonces a hacer la gráfica. Y vemos que según la tabla, lo que estaba en el instante menos 3, ahora pasará al instante 0. Lo que estaba en el instante menos 2 ahora pasa al instante 1 medio. Recordamos que n pertenece a los enteros, por lo tanto, este valor de 1 medio no entra en n y por lo tanto quiere decir que esa muestra de la variable original, esta muestra, se pierde. Lo que estaba en el instante menos 1 ahora irá al instante 1. Lo que estaba en el instante 0 ahora quedaría en el instante 3 medios y también se pierde. Y así con los demás valores.
Entonces encontramos que la señal se contrajo. Pero no solo eso, también se desplazó. ¿Cómo sé que también se desplazó? Recordemos que cuando la señal se ensancha o se contrae sin desplazarse, hay un cambio en la forma de la señal, pero justamente el único cambio, el único valor que no cambia es el del centro de la señal. O sea, la señal sigue centrada en el mismo punto, como lo vimos en los ejemplos que dimos. Por ejemplo, en esta señal, la señal se contrae también por un factor de 2, pero el valor de la señal en el instante cero se mantenía. Sin embargo, aquí la señal, además de que se contrae, el valor que estaba en el instante cero cambia. Justamente incluso en este caso se pierde y toda la señal se remueve hacia la derecha. Revisemos ahora si pasó lo que esperábamos que pasara. Con el valor de alfa 2, la señal se contrajo y además, con los signos de alfa y beta distintos, esperábamos que la señal se retrasara. ¿Cómo sabemos si se retrasó? Vemos que la señal original estaba centrada en el valor de 0 y ahora la señal contraída estaría centrada en el valor de 3 medios según la tabla. Y con ello corroboramos que los cambios que esperábamos sucedieran realmente sucedieron, de manera que nuestro resultado es correcto.